Lo que es interesante es que a la hora de divorciarnos o de desligarnos de la idea o la tarea de diseñar una ciudad como tal, diseño urbano, etcétera, o planificación, ¿no? Con todo lo que involucra. En este caso, a la hora de proponer 20 puntos de vista que son distintos, lo interesante es que se atacan varios ángulos de un mismo problema, desde 20 puntos de vista distintos, donde cada reflexión se enfoca en una parte o en un ángulo, en un punto de vista, y suma una sobre otra, ¿no? Estas se superponen para futuro poder tener todos estos ángulos en consideración para más adelante poder atacar el problema de planeamiento y de diseño urbano con un profesionalismo y con una profundidad que no tiene precedentes en el Perú, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo para discutir sobre un tema. Resulta que siempre se conoce a Perú a través de Machu Picchu, pero en realidad la gran población es una población costera y después de muchísimas décadas de un trabajo arduo se logra el acueducto de Olmos, trayendo agua de la Amazonía a la zona costera, que además va a mover muchísimas posibilidades de trabajo adicionales. No sé exacto de cuánto se habla, pero se habla de 200.000 habitantes, de 200.000 puestos de trabajo, que es importantísimo para el país. Claro. Resulta que, como todo, nuestras ciudades son básicamente invasiones. La gente viene, pone sus chozas, son invasiones. ¿Por qué no adelantarnos y discutir sobre la posibilidad de generar esta ciudad? Porque lo que hemos hecho nosotros no es plantear ciudad, es simplemente discutir al respecto de la idea, del concepto de cómo puede ser ciudad. Y primero empezamos planteando a través de las huaquetas, que le llamamos nosotros. En realidad las huaquetas son la representación de la idea que tenemos a través de lo que es un huaco, una pieza de cerámica que es tan representativo de la cultura peruana. Y se necesita coger las corrientes de aire también. Sobre todo. Sí. ¿Verdad? En este sector de la ciudad, el sol corre de este a oeste, sí, pero el viento corre en el sentido de las flechas que indican los canales de viento. Claro. Entonces nosotros hemos creado unas como calles, vías de circulación que cogen el viento suroeste y las atraviesan de tal manera que sean calles ventiladas, pero además son calles sombreadas. Claro. ¿No? Entonces es un poco ese tema y trabajar con dos escalas, una pequeña escala de residencia menor y una escala un poco más grande donde hayan edificios públicos de comercio o de uso mixto, ¿no? Claro. Es un planteamiento muy general de ideas de cómo habitar el desierto de una manera armónica. Hemos llevado ese concepto a su máxima abstracción a la hora de, en la maqueta, plegarlo de tal manera de producir un habitáculo que tuviera una parte muy sombreada y una parte sólida donde pudiera ser la parte interna. La zona social, claro, y privada. Y además los dos extremos, ¿no? Uno es digamos como se muestra acá, ¿no? Sí. Una planta y una zona, la zona de oscuridad, sí, y la zona de sol, sí, pero es un sol tamizado porque el sol abierto del desierto es como intolerable. Bueno, la idea de la maqueta, ¿sí?, fue trabajar en base a patios. Nosotros trabajamos el patio como la estrategia de habitar el desierto. Sí. Y hemos extraído patios como si fueran la memoria de las viviendas que hemos venido diseñando desde el 2005 al 2010, sí, en la oficina, que son estos de acá. O sea, todos estos patios de estas casas se extraen, ¿no? Y con la misma escala se van ubicando de manera cronológica. La única variable que los organiza es el tiempo. Entonces se organizan de manera cronológica, generando vacíos, y por el otro lado generando llenos. Cuando uno ve el corte, el vacío del patio se convierte en lleno por el otro lado. Claro. Y esta es la maqueta, ¿no? Cada uno de estos es a la misma escala uno de los patios de, ¿sí?, alguna de las viviendas, que por el otro lado, por acá, se ven
como son en la realidad, pero extraídos de su contexto, ¿no? Extraídos de toda la aglomeración. Por lo mismo no pretendemos una ciudad muy densa ni muy alta, sino aglomerada y baja. ¿Qué tal el resultado de ese proyecto? Bueno, creo que dentro de las limitaciones del tema y de las propias restricciones del proceso del proyecto mismo, el resultado es bueno. En la medida que todos han tenido una actitud, casi todos, una actitud muy parecida en la producción de los objetos. Y eso se nota en la música. Y entrando en el detalle de su proyecto, ¿cuáles son las características que se pueden ver en la maqueta? Bueno, características conceptuales. La idea fundamental de mi proyecto es que en realidad reemplaza al árbol tradicional que crea el bosque sombra de desierto que hay en esa zona. Sí. Y que la idea es arquitecturizar el árbol. Y ese es un poco el tema. Los arquitectos hemos estado en el Perú ausentes durante muchos años en la toma de decisiones, o aunque sea en tener una voz y hablar sobre los temas que nos conciernen, para lo que nosotros, digamos, nos han formado. Y la situación genial y inédita de que se haya hecho un túnel en la cordillera que permita que el agua que iba al Amazonas llegue a la costa y que se generen 250.000 empleos. Y si es que los arquitectos no participamos una vez más en esa nueva ciudad, se va a generar otro Chiclayo, ¿no? Se va a generar otra situación, otra oportunidad perdida de hacer algo ordenado, ¿no? Y que la gente pueda no solo tener trabajo y ganar bien, sino vivir en una ciudad que es agradable. Y para eso estamos los arquitectos. En este caso es una iniciativa, nadie nos lo ha pedido, nosotros estamos tratando de sí, ojalá que siga esto adelante, que lo tomen en cuenta las autoridades. Entendemos que hay contactos en ese sentido y que haya alguna de estas iniciativas que pasen. Y acá estamos hablando de, no sé, por ejemplo, la propuesta de Juvenal Baraco. Es una estación muy interesante porque él hace 40 años, creo, trabajando para el Estado, hizo una propuesta de una ciudad en el desierto, y hoy en la Bienal está haciendo una actualización, una nueva reflexión a partir de ese camino que había empezado hace 30 años, 40 años. Entonces es fantástico que podamos también nosotros los más jóvenes convivir conceptualmente con personajes importantísimos para la arquitectura peruana en una estación como parecida, ¿no? Y por eso es otra cosa bonita. Aquí tenemos de personas que están bordeando los 70 hasta personas que están dejando los 20, ¿no? Entonces un espectro generacional muy importante, ¿no? Que es una cosa que el Perú nunca lograba hacer, transferir de una generación a otra ciertos conocimientos. Siempre como que empezamos de vuelta